buenos días. El día de hoy nos encontramos en el Instituto Politécnico Nacional y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Jessica Tenorio por parte del Departamento de Orientación Juvenil. El día de hoy nos acompaña la maestra con un tema muy importante para nosotros y para cada uno de nuestros estudiantes, que es la importancia de estar presentes para disminuir o prevenir el estrés y la ansiedad. Nuestra maestra del día de hoy, o nuestra licenciada, se dedica a atender o está dentro de nuestro Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15, Diodoro Antúnez Echegaray. Nuestra maestra también es una gran especialista porque cuenta con diplomados en sexualidad y discapacidad. También cuenta con especialidad en educación en la diversidad y desarrollo humano, así como una maestría en educación. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Cómo? Buenos días, le damos la más cordial bienvenida al Instituto Politécnico Nacional y le agradecemos mucho su presencia y su participación el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, maestra Nancy. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles sobre este tema porque ustedes saben que la rutina, las actividades que llevamos todos los días hacen que llevemos un ritmo de repente ajetreado, que yo creo que es la mayoría de los casos, pensando en diferentes edades, desde niños, jóvenes, adultos, en donde pues las demandas de la vida nos hacen justamente tener que adaptarnos. Y de repente estas rutinas se vuelven un poco automáticas. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, el día de mañana tenemos que poner la alarma para despertarnos a las 4, bañarnos. De repente también las necesidades básicas no se están cubriendo como deberían, porque están tantas las actividades que tenemos que hacer, que, por ejemplo, estas cuestiones del alimento o de preparar nuestro desayuno es muy rápido. A veces incluso no llegamos a desayunar. Esto es algo que yo creo que a todos nos ha sucedido en algunos momentos, incluso a los chicos. De repente, pues la presión, el estrés, las demandas impiden que pues ellos tengan estos espacios para poder hacerlo de la manera adecuada. Entonces, bueno, justo por esto necesitamos aprender a hacer esas pausas activas para darnos cuenta de dónde estamos, qué es lo que estamos necesitando, qué necesitamos detener de repente para poder continuar con nuestro día a día y seguir siendo funcionales, porque esa es otra cuestión importante. Necesitamos adaptarnos, pero también sin quitar alguna cuestión básica en la que nosotros nos presionemos o nos sintamos de una forma pues mal, estresados y no podamos disfrutar también las actividades que llevamos día a día. Y bueno, para esto es muy importante ser conscientes y verbalizar qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos sintiendo. Generalmente tendemos a decir, no, pues hoy tengo una lista de actividades. Eso ya lo tenemos, incluso lo andamos pensando con muchísima anticipación. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en el trabajo hay que cumplir con una rutina, una agenda, incluso en la escuela, los chicos con sus tareas ya saben que ya se acercan los parciales y entonces es necesario que estudien y entreguen tareas, toda esta cuestión ya la tenemos anticipada. Y cuando de repente nos llegamos a sentir agobiados, decimos, es que siento muchas cosas, me siento angustiado, pero al mismo tiempo como que nervioso, es más, ni siquiera sé cómo me siento quién sabe cómo, ¿no? Entonces, si nosotros no aprendemos desde una primera parte a diferenciar o verbalizar qué es eso, dónde lo sentimos y cómo lo sentimos, pues es muy difícil avanzar como esta gestión de lo que está sucediendo. Hay que ubicar primero entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Una emoción es importante que la entendamos como una reacción ante un estímulo. Es inmediata, es corta, generalmente dura 90 segundos, no es racional. Esta se presenta justo cuando estamos sintiendo, por ejemplo, vamos caminando y de repente vamos distraídos pensando en todo este ajetreo, no nos estamos fijando que pues no sé, hay tráfico y va pasando un coche rápido. Probablemente la persona del coche que va manejando el coche tampoco esté tan presente y no esté poniendo atención
o vaya en automático, modo automático, también pensando en su mundo de situaciones por resolver. Y entonces, si de repente hay dos personas distraídas y el coche pasa rápido, probablemente yo me asuste y diga, ay, la primera emoción que siento es el miedo, pero el miedo es ese estímulo, o el coche rápido es ese estímulo que provoca la emoción del miedo y me hace reaccionar. No lo estoy pensando, es inmediata. Se dice que son universales estas emociones porque todos en algún momento sentimos las mismas emociones en diferentes momentos, en diferentes situaciones y de diferentes formas, pero todos sabemos cómo se siente la felicidad, cómo se siente la tristeza, cómo se siente el miedo, la sorpresa. También es importante recalcar que estas emociones son intensas. Esto permite que pues podamos actuar. Y los sentimientos justamente son el resultado de cómo nosotros interpretamos esas emociones. Y esas interpretaciones no necesariamente tienen que ser racionales. A veces, por ejemplo, podemos interpretar que el día de hoy yo me siento, no sé, presionada porque tenía que entregar algún trabajo. Pero de repente, si mi profesor me lo recibe, pero un poco con esta sensación de emoción aplanada, así como, sí, dame tu trabajo, quizá yo estoy interpretando que mi profesor no sé, no le gustó mi trabajo o tiene como alguna molestia, pero quizá ya es una cuestión que va más allá de la racionalidad, donde no necesariamente es que mi profesor esté enojado o tenga una cuestión con mi trabajo, sino que también él está como en su mundo. Entonces, por eso es importante diferenciar que es nuestra interpretación, pero no necesariamente son interpretaciones racionales. Estas son conscientes y progresivas, tienden a ser más largas y duraderas y dirigen nuestras acciones. También es importante decir que cuando yo digo que son conscientes, de alguna forma hay un pensamiento, esos sentimientos ya están mezcladas con una parte racional o de pensamientos, y justamente por eso ya le damos como un sentido, incluso podemos anticipar situaciones, como les mencionaba en el ejemplo del profesor, pero que no necesariamente son funcionales, sino son una respuesta inmediata. Ya después veremos un poquito más a profundidad cuándo sí pueden ser funcionales o qué puedo hacer cuando no estoy sintiendo que mi actuar o mi interpretación esté siendo funcional. Ahora, justamente en esta presentación quise mencionar prevenir el estrés y la ansiedad porque son dos situaciones que vemos día a día, incluso dos situaciones que yo creo que todos hemos vivido en diferentes momentos, pero a veces también tendemos a confundirlas. El estrés, por su parte, pues es una respuesta específica ante una diversidad de demandas del ambiente. Tiene una duración muy corta, es una respuesta a una amenaza reconocida, es decir, yo sí puedo identificar que, por ejemplo, me siento presionada, estresada, porque la siguiente semana tengo evaluaciones. ¿Qué puedo encontrar en los síntomas? Pues mal humor, irritabilidad, soledad, mareos, náuseas, enojo, me puedo sentir como agobiada. Y la ansiedad es algo que puede permanecer, se manifiesta en ocasiones en crisis o en estados persistentes difusos, perdón, a partir de esta interpretación de algo anda mal y no necesariamente tengo que identificar qué es lo que lo está generando. En el estrés hay una situación clara y concreta que me da esta señal de que algo no se siente bien o estoy preocupado por las demandas que me está dando mi contexto académico, familiar o laboral. Pero en la ansiedad no necesariamente puede aparecer así como de la nada y tiendo a sentir intranquilidad, tensión, nerviosismo, sudoración. Y algo que sucede o que comparten estas dos es que nuestro ritmo cardíaco aumenta, podemos tener esta sensación de hiperventilación y también síntomas como diarrea o constipación, ¿no? Que es importante también entender en qué momentos comparten ciertas cuestiones, pero cómo identifico si me estoy sintiendo estresado o cómo identifico si me estoy sintiendo ansioso. Ahora, todo esto, ¿de qué manera lo voy a ligar con la importancia de estar presente?
nosotros sabemos que día a día pues tenemos que justamente entre que sobrevivir, porque estamos en modo automático, pero al mismo tiempo cumplir con ciertas tareas o estas cuestiones que muchas veces son autoexigencias y que a veces nublan nuestro pensamiento porque nosotros ya estamos enjuiciando de qué manera tienen que ser, tenemos estas exigencias personales, tenemos estas expectativas que no son malas, pero siempre es importante aterrizar de manera real en qué punto estoy, hacia dónde quiero ir y cómo quiero ir. Entonces, el estar presente, pues conlleva un proceso de autoconocimiento. Justamente se da cuando racionalizo mis sensaciones y emociones o pensamientos sin juzgarlos. Y también es importante que cuando yo esté presente no pretenda cambiar la experiencia. Es decir, que el estar presente a veces se puede visualizar como, no, pues si yo estoy presente, mi estado de ánimo va a estar como en un estado de confort y bienestar, pero no necesariamente. Es más bien notar cómo me estoy sintiendo, incluso cuando mi sensación no sea agradable y aceptarla, notarla y saber que pues todo es cambiante, que es impermanente. ¿De qué manera podemos estar aquí ahora? Porque muchas veces escuchamos hablar de poner tu mente en blanco, ya tenemos como estos antecedentes de las palabras o prácticas de meditación, pero a veces no sabemos cómo se hace, ¿no? Que creo que es lo importante y justamente ahorita vamos a abordar algunas recomendaciones de cómo lograrlo. Bueno, ¿cómo puedo lograr estar aquí ahora? Para empezar, es importante que entendamos que no es posible que nuestra mente esté en blanco, porque a veces nos entendemos esta situación de la meditación y del aquí, el ahora y el presente, como no tengo que tener nada en mi mente. Eso es imposible, ¿por qué? Porque es incluso natural, eso es sano que esté sucediendo, pero cuando ya es como un pensamiento tras otro pensamiento y ya aparecen cochecitos chocando y hay un relajo y se están atropellando unos a otros, es cuando tenemos que parar. Y bueno, la atención plena justamente es una herramienta que nos va a permitir estar aquí y estar ahora notando estas sensaciones. Cuando estoy aquí y cuando estoy ahora, pues cuando sintonizo con mis sentidos y percibo lo que sucede en mi cuerpo justo en este momento. Incluso ahorita podríamos preguntárnoslo. ¿Qué estoy sintiendo en mi pecho, en mi cabeza, en mis manos? Notar si hay algún hormigueo. De repente, por ejemplo, nos rascamos la nariz porque tenemos comezón, pero es una respuesta automática. A veces no notamos qué es lo que estamos haciendo, pero lo hacemos. También estoy aquí, estoy ahora, cuando observo e investigo mi mundo interior en este momento. Si a veces nos preguntan, oye, ¿cómo estás o cómo te sientes? Generalmente podemos contestar igual, bien, ay, pues ya sabes, un poco apurado, ¿no? Pero no es que nos hagamos conscientemente esta pregunta, generalmente, no todos, pero generalmente no lo hacemos, no nos detenemos a observar cómo está mi mundo interior y que a veces también esto tiende a ser difícil cuando nosotros tenemos estos mecanismos de defensa donde evitamos contactar con esta parte de nuestras emociones justo porque hay algo que no está trabajado y entonces es preferible quizá seguir en modo automático. Ahí es importante que nosotros decidamos qué hacer con estas sensaciones. Y aunque a veces sí puede ser algo que nos cause de alguna forma temor, porque todos tenemos mecanismos de defensa, pero al final notarlos nos hace también como ser conscientes, qué es lo que puedo estar evitando, a qué le estoy dando vuelta, ¿no? Entonces, justamente cuando yo noto todas estas cuestiones, puedo observar si estoy siendo duro conmigo mismo en mi diálogo interno. Y ahí también es otro punto importante a abordar, el juicio. Muchas veces la forma en cómo yo me hablo a mí misma o cómo yo me hablo a mí mismo, eh, pues en ocasiones puede ser más duro de lo que está sucediendo en la realidad. Incluso eso puede ser una cuestión que a mí me esté deteniendo, más que la realidad o las experiencias que están ocurriendo en mi entorno. Generalmente puede ser como este diálogo interno y estas autoexigencias que yo me estoy imponiendo a como de lugar.
También estoy aquí ahora cuando concentro mi atención en una experiencia específica de este momento, como mi respiración. Hay un ejercicio muy bonito que justamente tiene que ver con pensar que tu respiración es un ancla. Cuando de repente nuestra mente está de un lado para otro, nuestros pensamientos están yendo de aquí para allá, es importante que nosotros encontremos una forma de volver a contactar con las sensaciones de ahora, porque si no nuestra mente se va al futuro y entonces ya comienza como esta situación de la ansiedad, donde mi mente ya me está poniendo tres opciones de escenarios catastróficos de la situación que estoy pensando y en ocasiones podemos sentir que el estar pensando y pensando sobre una cuestión me va a ayudar a prevenirme. No, si pasa esto, entonces voy a hacer A, B, C y D. Y si esto otro pasa, voy a hacer estas otras cosas. Y si esto último pasa, entonces ahí ya nuestro sistema nervioso está alerta, está hipervigilante, está pendiente de cuándo viene ese estímulo del que hablábamos al principio. Y entonces, justo aquí viene otro término que se llama el rumiar de la mente, que justamente hay algunos animalitos que cuando, como las vacas que están comiendo y están rumiando, ¿no? Masticando y masticando y masticando, aunque no necesariamente tengan algo en su boquita. Entonces, al rumiar de la mente justamente le llamamos así cuando nuestra mente está pensando y masticando y masticando y masticando un pensamiento sin parar de una manera automática. Entonces, por eso es importante detenernos. También otra forma de estar aquí, estar ahora, es prestando atención y notando las experiencias de mi vida sin discutir con la realidad, que yo creo que es una de las prácticas que más requieren entrenamiento continuo, porque justo ya todos estamos como muy mecanizados a la reacción, cuestionarnos, pero ¿por qué ocurrió esto? Pero es que si yo me hubiera anticipado, pero es que ¿por qué pasó? Todos estos cuestionamientos en donde bien dicen, ¿no? El hubiera no existe y más bien es intentar actuar en el presente con las herramientas que tienes. Y bueno, si estás en este momento con alguna situación, no es momento para pensar qué es lo que atrás hubiera podido hacer, sino entender que ahorita está esta situación, cómo voy a reaccionar. Lo único que tenemos en nuestras manos es la forma en que vamos a reaccionar al presente. Y hay también una frase que dice, lo que no está en tus manos, que no está en tu cabeza. Justo si en este momento no podemos reaccionar o no podemos solucionar esas cuestiones que ya pasaron o que no han pasado, entonces hay que soltar y volver a lo que sí está en mis posibilidades ahora. Ahora, tomando en cuenta esta situación, bueno, pues es importante que no solamente se quede como en una reflexión de algo que ya conocemos todos, perdón, por experiencia propia, donde pues hemos estado expuestos ante estas situaciones, sino también saber de qué manera puedo pues practicar esta atención plena y de qué manera puedo habitar mi vida de manera consciente, abordando la experiencia de cada instante. Justamente en ocasiones podemos tender a evitar hablar como de estos temas porque ya estamos tan sumergidos en esta situación pesimista que nosotros mismos nos replanteamos y nos replanteamos que podemos de repente llegar a rechazar esta idea, donde todo se escucha muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Bueno, hay 10 principios de esta parte del mindfulness, que es la atención plena, en los cuales se señala, es importante que estemos aquí y ahora. ¿Cómo estoy aquí ahora? Bueno, ya platicamos algunas cuestiones, pero ahora, ¿de qué manera voy a regresar al presente si de repente noto o estoy teniendo esta intención de poner atención a lo que existe a mi alrededor, pero de repente un pensamiento intrusivo otra vez llega a mi cabeza? Bueno, si yo noto que un pensamiento intrusivo otra vez está apareciendo, es importante que solamente lo note, sin un juicio y que de manera amable pueda regresar a, por ejemplo, prestar atención a estímulos sensoriales para volver al aquí, a la hora, que va justamente ligado con el punto número 2, donde solamente voy a describir la situación. En ocasiones
necesitamos o ya estamos como en este mecanismo automático de darle respuesta o darle una interpretación a todo lo que nos pasa, diciendo que es malo, que fue lo peor que pudo haber pasado, que quizás si yo hubiera hecho algo distinto, entonces eso no hubiera llegado a ser. Y en ocasiones, aunque sea muy básico, por así decirlo, algo muy simple, es importante que aprendamos solamente a describir la situación sin ponerle una etiqueta de bueno o malo, o de fue lo peor o lo más difícil, sino solamente así como está sucediendo, describirlo. Incluso algo que a mí me funciona y que muchas personas recomiendan es tener un diario de donde tú puedas ir escribiendo todo lo que te pasa, los pensamientos que tienes para poder ordenarlos y que de repente todas estas situaciones no estén en nuestra mente desordenadas, sino que podamos irle dando un lugar, verbalizando cómo nos sentimos o escribiendo cómo nos sentimos, qué emociones identificamos, porque a veces contamos cómo nos sentimos a partir de la experiencia, pero no nombramos qué emociones sentimos. Muchas veces nos quedamos en las emociones básicas y es importante pues conocer qué emociones existen aparte de las básicas para que entonces yo pueda pues notarme, conocerme. El tercer punto es la paciencia. En ocasiones podemos querer y desear que eso que nos está sucediendo pare. Incluso a veces podemos sentir cuando estamos trabajando en nuestra atención plena que tenemos estos retrocesos, donde quizá 3 días que yo llevaba poniendo atención en estos estímulos, donde me sentí un poquito más en calma, quizá al cuarto día mi proceso es diferente, porque pues por alguna razón pueden ser diferentes factores, ¿no? Pero quizá al cuarto día siento como esta cuestión de, ay, ojalá todo esto fuera más rápido y yo pudiera sentirme más tranquilo, más tranquila y me gustaría que esto acabara. Pero es importante que entendamos que todos tenemos un proceso distinto, que el avance generalmente lo queremos ver así en picada, bueno, en ascenso, perdón, y en ocasiones cuando esto no sucede, creemos que estamos retrocediendo, pero créanme que eso jamás va a suceder. Es imposible porque quizá hay momentos donde nosotros podemos estar, si lo viéramos como una escalera, en un descanso un poco más prolongado, pero ese descanso está sucediendo por algo. Necesitamos justamente volver a concentrarnos en hacer esa pausa, entender y aceptar lo que está sucediendo para poder continuar. Y eso genera resiliencia, ¿no? Que al final es de qué manera yo voy a resistir de una forma que me va a hacer crecer ante estas situaciones. El cuarto punto tiene que ver con ser amables con nosotros mismos y mucho va relacionado con el diálogo interno. Como de repente yo comienzo a hablarme. Pensemos en una situación donde uno de nuestros amigos se sienta mal y notemos si sería el mismo diálogo que yo tengo con mi amigo, al que le voy a decir, pues tranquilo, todo va a estar bien, tienes que tomarlo con calma, a la forma en que yo me estoy hablando, porque de repente es, ay, otra vez lo hiciste, otra vez te pasó, te distrajiste, ya perdiste las llaves, y entonces esto se empieza a convertir en un regaño completo. Y bueno, al final esto pues no nos va a hacer, ni va a cambiar la situación, ni tampoco nos está ayudando a trabajar esta amabilidad personal. El quinto punto se llama mente de principiante, que tiene que ver con dos cosas. De repente ya nosotros durante diferentes experiencias que tenemos decimos, ah, ya sé qué va a pasar. Por ejemplo, en mi familia, este, imaginemos que, no sé, hubo una discusión. Y entonces, si mis papás no son tan flexibles a tener estas pláticas para poder sentarnos y discutir lo que pasó de una manera tranquila, entonces yo puedo decir, bueno, ya para qué lo hago, si va a volver a pasar, ¿no? Pero de esa manera estamos anticipándonos y es importante que nosotros intentemos ver justamente las experiencias que vivamos como si no hubiéramos tenido experiencia alguna sobre esa situación.
en un momento nos puede ser funcional, pero cuando ya nos estamos enganchando y enganchando a una reacción única ante ciertas situaciones, es importante volver a esta mente de principiantes y justamente cultivar nuestra capacidad de asombro. La capacidad de asombro tiene que ver con cómo yo me dejo sorprender de cosas que suceden en mi vida, aunque ya las haya experimentado, pero cómo las voy a interpretar de una distinta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando voy al parque o voy al bosque, incluso cuando salgo a caminar en las noches con mi perro a pasearlo, de qué manera yo estoy siendo consciente, por ejemplo, de qué sensaciones tengo en los pies, desde cómo se sienten mis calcetas o cómo se siente el calzado que llevo en ese momento, si se siente cómodo, si no. Sí, estoy notando, por ejemplo, que estoy recargando más mi peso hacia un lado que al otro, qué sensaciones hay, por ejemplo, en el ambiente, si el clima está frío, si está cálido, todas estas cuestiones que justo volvemos a esta importancia de los sentidos, cómo me van a afianzar o cómo van a ser el ancla a este momento presente. Porque de repente otra vez los pensamientos intrusivos hacen de las suyas y entonces, aunque yo salga a caminar, aunque yo salga con mis amigos, aunque tenga momentos en familia, aunque esté haciendo ejercicio, nuestra mente sigue hablando. Y tenemos estos discursos internos donde, ¿qué tengo que hacer mañana? No, pero entonces, llegando a mi casa, tengo que preparar no, pero ya se me acabó el huevo. Tengo que ver así como que una lista de cosas y en teoría, aunque estamos dándonos tiempo para nosotros mismos, al final de cuentas, si no los hacemos conscientes, no van a generar esa sensación de bienestar. El punto 6 tiene que ver con la confianza, en la cual justo yo voy a determinar o a intentar como vaciar cualquier sentimiento de aprehensión y esta cuestión de tengo que avanzar a fuerza, ¿no? Suelta cualquier aprehensión que tengas y confía en lo que vaya a suceder, porque lo que vaya a suceder va a tener que suceder de todas maneras y así como esté la situación, también tienes que tener esa confianza de que tú vas a ser capaz de resolver esa situación. El punto 7 tiene que ver con no esforzarse, es decir, que a veces intentamos hacer todos los esfuerzos por avanzar, pero entre más lo pensemos de una manera aprensiva, menos vamos a disfrutar el proceso. Es importante empaparse en el proceso y notar cómo a cada uno nos va pues haciendo efecto de diferente manera. Entonces, ese sería el punto 7, no esforzarnos, sino más bien sentirlo o también fluir, ¿no? Como se vaya surgiendo pues este aprendizaje. El punto 8 es la aceptación. ¿De qué? Pues de que las cosas son como son, de esta situación de no querer cambiarlas o esta intención automática de querer mejorar algo, sino aceptar que las cosas en este momento están sucediendo por alguna razón y justo como decíamos hace un momento, si está en nuestras manos en este momento, quizá podemos llevar a cabo algo, pero si no está en mis manos, entonces aceptar que la situación pues está siendo como es, sin un juicio. El punto 9 tiene que ver con el reconocimiento de la impermanencia. Eh, a veces la ansiedad o el estrés se originan justamente de esta sensación donde yo estoy sintiendo que algo negativo va a permanecer durante un tiempo. Por ejemplo, si me piden mañana, hoy mismo, 3 informes, ¿no? Y yo ya tengo una lista de cosas por hacer. Entonces, mi mente entra en este estado de resolver, resolver. Y entonces, antes de que lo esté haciendo, antes de que sepa si voy a concluirlo o no voy a concluirlo, si me va a comer el tiempo o no, entonces yo ya estoy teniendo una reacción o mi cuerpo o mi mente está teniendo una reacción. En el reconocimiento de la impermanencia es saber que todo va a cambiar en algún punto. Nada, 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 nada puede quedarse en el mismo punto. Hay emociones placenteras y emociones displacenteras y ambas son impermanentes. Los malestares son impermanentes, también el bienestar es impermanente y eso está bien. Es importante que justo solamente lo aceptemos, lo notemos y lo observemos y también que lo sintamos.
Y el punto número 10 es el compromiso, que también tiene que ver con esta parte de generarnos pues estos hábitos de si yo voy a empezar con una rutina donde esté notando pues estas situaciones de ir lo mejor posible, de poner atención en, por ejemplo, cuando estoy bañándome, que sea consciente de que me estoy bañando, de cómo cae el agua en mi cuerpo, eh, de qué manera tengo estos cuidados conmigo mismo, pero con ese compromiso de llevarlo a cabo de una manera constante. No solamente romantizándolo de, ya sé que los viernes son los viernes para mí, ¿no? O los sábados son las noches que me doy para mí, para cuidarme y todo esto, no, sino que sea una situación que podamos hacer con frecuencia y que incluso lo podamos pues llevar a cabo como nuestras actividades diarias, que más bien lo vayamos resignificando y llevándolo a nuestras prácticas diarias, más que verlo como algo bonito que en algún punto voy a poder tener o a lo que voy a poder acceder. Ahora, quisiera comentarles algunos ejemplos de cómo hacer estos ejercicios para pues estar presentes. Uno de ellos es la respiración como ancla, donde vamos a notar, todos respiramos porque estamos vivos, pero en ocasiones no notamos en dónde sentimos el aire, eh, qué sensaciones tenemos. Por ejemplo, si esta sensación cuando yo inhalo la siento en mi nariz, en las fosas nasales, en el pecho, en el estómago, si mi pancita se infla o nada más el aire se queda así como que entra y sale, pero como este nivel no notamos o no, incluso no hacemos consciente el hacer respiraciones profundas, si por ejemplo se siente en la boca o en la garganta. Y aquí el ejercicio sería, ok, voy a darme unos minutos y voy a intentar que cuando inhale o tenga esta respiración cortita, ¿dónde la siento? Entonces, date unos minutos, unos segundos incluso, para inhalar y exhalar en tu respiración normal y notar si esa respiración cortita se siente en qué parte del cuerpo y qué sensaciones tienes, si se siente bien, si no tienes alguna sensación también. También, por ejemplo, qué pasa cuando esa respiración se hace un poquito más prolongada, pero en un nivel medio. ¿Y qué pasa cuando se hace un poquito más larga? Si esta sensación sigue siendo la misma, si cambia, si tengo una sensación de incluso de malestar, porque a veces de tanto que no estamos conscientes de lo que sentimos o vivimos, podemos de repente también como automatizarlo y ya cuando lo estamos haciendo con tiempos específicos, en calma, puede ser un poco incómodo. Entonces es importante que eso quizá lo registremos o lo notemos sin un juicio. Otra vez es importante recalcar y pues sea como una práctica constante para que el ancla al presente sea esta respiración, que ya es una herramienta, una acción que hacemos diario, pero bueno, ahora de esta manera hacerlo como con un objetivo. Otra posibilidad para hacer una actividad de atención plena sería este ejercicio que se llama variedad diaria, donde vamos a completar una lista escribiendo diferentes formas de cambiar la rutina cotidiana y haciéndolas. Por ejemplo, si somos diestros y nos lavamos los dientes o nos cepillamos los dientes con la mano derecha, vamos a intentar un día hacerlo con la mano izquierda o dormir del otro lado de la cama o tan simple como llevar el reloj puesto en otra muñeca. Justo a mí me pasa que de repente veo la hora y ya es en automático y a veces ni traigo el reloj, ¿no? Pero como normalmente lo traigo en la mano izquierda, yo ya hago este movimiento de manera automática y a veces ni siquiera me doy cuenta que no traigo el reloj. Incluso tomar un camino diferente para ir a trabajar nos ayuda un poquito a cambiar la rutina. Y incluso un amigo la vez pasada me decía, a veces voy tan estresado y voy manejando y hay un momento donde digo, ¿y cómo llegué a mi casa? O sea, yo sé que todo lo que pensé en el camino, pero no me di cuenta cómo fue que llegué a mi casa, o sea, simplemente aparecí, ¿no? Y entonces es importante también que notemos pues las complicaciones que puede tener no estar presentes en nuestra vida diaria, en nuestras rutinas diarias, porque incluso nos pueden llevar a una situación de riesgo.
Otra acción que podríamos hacer sería esta meditación del cubito de hielo. Es muy bonita. Esto lo podemos hacer con muchos elementos. Este es un solo ejemplo, pero lo podemos hacer a la hora que comemos, los alimentos que estamos ingiriendo. Y en este caso, con el cubito de hielo, es tener en nuestra mano, sostener un cubito y dejarlo ahí el tiempo que necesitemos hasta que se derrita. Podemos tener estas sensaciones de malestar o de ya quiero que se acabe esto, ¿no? Pero el ejercicio justamente es observar estas sensaciones, la incomodidad, también aceptar esa incomodidad de qué es lo que está sucediendo. Yo sé que va a acabar en algún momento, así como las experiencias que nos pasan, todo es impermanente, en algún punto va a terminar, pero también el abrazar la incomodidad es parte del proceso para que yo pueda aceptar y reinterpretar esta experiencia, notando los sentimientos, los pensamientos, estas emociones que surgen. Y también es importante en este caso, pues que registremos, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, qué tan incómodo me sentí. Y si en algún punto cambió esta incomodidad, porque generalmente la incomodidad más fuerte está presente al principio, porque pues es una sensación distinta. Mi mano se está acostumbrando a la temperatura. ¿Qué sensaciones directas tuve? ¿Qué pensamientos tuve? Incluso notar si, por ejemplo, mientras hacía esta meditación, mi mente empezó a sugerirme posibilidades de situaciones futuras a resolver, qué iba a comer o no sé, este tipo de cuestiones. ¿Qué deseos también tengo? Ya deseo que pare, deseo que no sé, esto incluso dure más, porque quizá también es importante notar cuando haciendo ciertas cosas estamos evitando nuestra mente y al evitar nuestra mente pues estamos poniendo como ¿cómo decirlo? Pues esta cortina de humo para no acercarnos a eso que sentimos en la realidad. Es como, por ejemplo, cuando tenemos alguna situación no resuelta que nos da un bajón emocional y entonces me dedico a trabajar y trabajar y trabajar y estudiar para olvidarme de esta situación, pero en realidad no la estoy gestionando, solamente la estoy como dejando abajo de la alfombra y en algún momento cuando todo esto crezca y crezca, pues ya va a venir una situación más difícil que afrontar. Por eso es importante exponernos a estas situaciones, pero con respeto, con amor y también con esta intención de darle un objetivo, de reinterpretar la realidad. Y bueno, otro ejemplo sería, por ejemplo, contar de camino a casa cuántos perros vi, cuántos coches de tal color pasaron cerca de mí, los árboles que vi en el camino, los pasos que di, cosas tan simples que podemos ir haciendo en nuestra rutina diaria nos van a servir muchísimo para volver a anclar o tener estas acciones de autocuidado para volver al presente. Y el notarlo, el notar cómo me siento, me va justamente a brindar esta posibilidad de desapegarme de este diálogo donde yo me repito, pues muchas, no sé, ideas o autoexigencias y que ya de alguna forma me hacen desprenderme de mí mismo y no poder sentirme o no poder saber qué es lo que sucede. Incluso lo podemos sentir como estas crisis existenciales de, es que he sentido que he vivido mucho tiempo de esta manera sin saber qué es realmente lo que estoy viviendo o es que hago cosas por hacerlas, pero no noto que yo esté decidiendo o tomando el control sobre estas situaciones, solamente estoy reaccionando o haciendo lo que me dicen, pero no estoy notando la forma en que yo la siento, no siento que esté decidiendo. Entonces, esto me va a permitir o nos va a permitir tener herramientas para poder transitar ese tipo de cuestiones. Incluso hay un ejercicio que es muy común cuando hay alguna crisis de ansiedad, que se llama 5-4-3-2-1, en el cual yo, si me estoy sintiendo muy agobiado o agitado, puedo, bueno, mencionar 5 cosas que esté observando en este momento y las digo verbalmente, ¿no? O las escribo. Puedo cerrar mis ojos y identificar 4 cosas que esté escuchando y igual las anoto. 3 cosas que pueda oler
y las anoto. Dos cosas que pueda sentir o tocar, apretar, y no solamente las menciono, sino que literalmente lo hago, aprieto mi teléfono, noto su textura, o mi ropa, la ropa que traigo, o si traigo alguna bolsa. Noto las texturas, así como con el cubito de hielo, noto todo lo que se siente, o todas las características que puedo escribir de esa situación y de esa, en este caso, esta cosa que estoy tocando, ¿no? U objeto. Y por último, una cosa que pueda comer. Y, por ejemplo, si en esta situación donde me estoy sintiendo muy agobiada, quizá traigo en mi bolsa un chocolate o unas papitas, no voy a comerme todas las papitas, sino una papita o un pedacito, lo pongo en mi boca y noto qué sensaciones tiene en mi boca, de qué manera se está sintiendo esta textura, qué es lo que pasa después de que está un momento en mi boca, si es agradable, si es desagradable. Y esto me va a permitir contactar otra vez con estas sensaciones del momento presente para desengancharme de estas sensaciones o ideas pues displacenteras. Entonces, bueno, pues esas son algunas de las cuestiones que podemos hacer y justamente entender que en qué cambia la experiencia humana cuando decidimos vivir en presencia, pues justamente saber que tú no eres tu pensamiento, que a veces lo que nosotros pensamos, aunque sean ideas repetitivas y repetitivas, no necesariamente son la verdad, sino más bien han sido un cúmulo de situaciones no trabajadas donde yo me he autoexigido o me he creído, o incluso que he escuchado quizá de otros, pero que yo tengo que trabajar con este diálogo interno para poder modificarlo. También me permite callar a la mente, no poniéndola en blanco, como lo decíamos, sino más bien notando qué es lo que hay en mi mente y en este caso priorizando qué es lo que necesito hacer con esos pensamientos. También me permite atender a las sensaciones del cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estoy enojada? Ok, ya sé que mi emoción es enojo, pero ¿cómo se siente en mi cuerpo? Se siente en mi garganta, se siente en mis brazos, se siente en mi estómago. Es importante que no solamente nombremos lo que sentimos, sino que sepamos cómo lo sentimos, porque a veces cuando no podemos nombrarlo, sí podemos identificar sensaciones corporales que nos van a permitir conocernos a nosotros mismos en este sentido. Y otras situaciones que nos va a permitir anclarnos a la realidad, lo que sí está sucediendo, y no los pensamientos que pueden ser muchos no reales, ¿no? Y también pues te permite que hagas de tu estar contigo eso, el sentirte a ti, no lo que tu mente quiere decirte, que es el estar contigo en este momento presente. Y también te permite poner en perspectiva para observar los pensamientos y trabajar con ellos. La cuestión no solamente es observarlos, sino también identificar, bueno, y este discurso que me he estado repitiendo durante tanto tiempo, ¿de dónde viene, no? Quizá sí tiene que ver con una experiencia previa, sí tiene que ver con algún temor, pero ¿de qué manera ahora lo voy a gestionar? ¿De qué manera ahora me voy a permitir también soltar, ¿no? Ya me di cuenta que quizá eso es algo que en algún momento me dijeron y ahora yo de qué manera lo voy a resignificar y voy a contar mi propia versión a mí mismo de cómo atender esta cuestión. Y bueno, pues esto es lo importante al final para pues poder notar cómo el estar presentes no solamente nos va a ayudar a prevenir justo la ansiedad o el estrés, sino también disfrutar, yo creo que más y tener una calidad de vida mucho mejor, y también poder generar recursos y herramientas que nos faciliten o nos sean más funcionales para resolver las situaciones del día a día, que esas son situaciones que sí tenemos que afrontar, pero bueno, tenemos recursos para poder hacer. Ok, maestra, muchísimas gracias, maestra Jessica. Pues una plática muy interesante y hay varias cosas que resaltar, ¿no? Una de ellas es no catalogar como algo bueno o algo malo lo que vamos sintiendo en la parte de nuestra. Usted, mejor hay que sentirlas, transitarlas, validarlas, que también Uh es -huh. muy importante. A Sí, veces, a justamente. verdad, los chicos lo que menos quieren es validar lo que están sintiendo. Y como no lo validan, pues entonces tratan de evadir, tratan de hacerlas a un lado
y eso es lo que más adelante les causa conflicto, ¿vale? También reconocer que las estrategias que usted nos dio, como esta parte de la respiración, aclararnos que este es un punto importante en los chicos, aclararnos que no vamos a llegar a poner nuestra mente en blanco totalmente, que siempre va a haber algo ahí en nuestra cabecita que va a estar rondando. También es importante porque a veces los chicos en estas técnicas de relajación o de meditación, ellos mencionan y se estresan más porque no les funciona, porque no logran poner su mente en blanco y esto les causa mayor estrés, ¿no? Sí, está Entonces, esta estrés o aclaración. frustración. Así es, y esta aclaración que usted nos da es muy importante, y entonces habrá algún chico que diga, es que yo no logro poner mi mente en blanco, entonces estoy bien, es normal, y de repente yo no puedo hacer esto y se alteran más, se estresan más y llegan a un cuadro de ansiedad mucho más agudo. Entonces también esta parte es muy importante, la parte del hielo, fíjese que esta es una técnica que los jóvenes están utilizando mucho con esta parte de los fruits y todas estas paletitas de hielo y demás, es lo que ellos utilizan entre exámenes, ¿no? Estoy ansioso, en lugar de fumar, me fui a comprar una paletita, o en lugar de irme a tomar una noche antes para relajarme, hago esto del hielo, ¿no? Entonces es una técnica que están utilizando mucho y que, bueno, a ellos les funciona, y ya lo mencionó usted, no es algo que se lo sacaron de la imaginación, ¿no? Hay un sentido, hay un por qué hacerlo. Esta parte de comunicar sensaciones y sentimientos y emociones en su cuerpo es muy importante, y sobre todo esta parte también de llegar a la resiliencia, ¿no? ¿Qué tanto los jóvenes se permiten aprender a ser resilientes? ¿Cierto? Sí, así es, y justo con lo del hielo, a veces hacemos varias de estas cosas sin ser conscientes de por qué me está ayudando, pero pues tiene una explicación. En este caso, quizá solamente notar qué es lo que me deja o por qué de repente tenemos estas reacciones automáticas, donde yo ya soluciono o me permito tener estos descansos, pero notar el trasfondo, ¿no? De qué manera sí está siendo funcional y por qué me permite regularme. También en el primer punto que comentabas, Erika, también me parece importante resaltar. Hay ocasiones que están estas cuestiones de cómo yo identifico las situaciones que están sucediendo en el presente, pero con el juicio. Aquí es importante no solamente validar lo que sentimos nosotros, sino también en ocasiones, incluso de adultos, nos cuesta mucho trabajo validarnos porque quizá el contexto no nos está validando. A veces la familia puede ser que cada integrante de la familia esté viviendo una situación en específico no resuelta y entonces ya se hace como una incomunicación general, por así decirlo. Aquí lo importante es que aprendamos que independientemente de que el contexto o las personas a mi alrededor quizá no estén validando, no implica que no sea cierto lo que estoy sintiendo, sino que yo tenga esta eh, confianza en que si yo lo estoy sintiendo, es verdad. ¿Y qué voy a hacer con eso? No solamente nombrarlo, sino saber que eso yo también lo puedo gestionar y saberme capaz de hacer. Maestra, pues muchísimas gracias por su tiempo, por todas sus compañeros. Muchas gracias a ustedes. Un gusto platicar un ratito sobre esta situación de la atención plena. Y pues también agradecimientos. Yo creo que es importante que todos nos empapemos un poquito de lo que hay aquí en el canal con los diferentes ponentes que han venido. Y bueno, pues otra vez muchas gracias. Muchas